Buenos días, mi nombre es María Virginia Gil, soy embrióloga, directora del Laboratorio de Albor de Neuquén Capital. Agradezco a la gente de Summer por la invitación. Hoy vamos a estar hablando de reemplazo mitocondrial en ovocitos. En general estas son técnicas experimentales con un gran potencial y que están en desarrollo. Em, y bueno, para conocer también sus beneficios, vamos a hacer un breve repaso sobre las características específicas de las mitocondrias. Las mitocondrias son una fuente de energía de las células, como ustedes ya recordarán, y su función va a depender tanto de las proteínas transcritas por la misma mitocondria como por el DNA nuclear. Están presentes en todas las células y tejidos, y sus funciones van desde la fosforilación oxidativa, hasta la biosíntesis y el metabolismo de numerosos compuestos. Para esto es necesaria la actividad integrada de un estimado de 1500 productos génicos para la biogénesis, y la mayoría de las proteínas van a estar codificadas por genes nucleares. Esto quiere decir que van a seguir las reglas y los patrones de herencia genómica nuclear, la herencia mendeliana. Son sintetizadas en el citoplasma y después se importan a las mitocondrias. Esto nos va a dar dos tipos de enfermedades, unas que están asociadas a estas proteínas, digamos que provienen del núcleo y por lo tanto tienen una herencia mendeliana fácil de deducir, y otras que provienen de proteínas de las mitocondrias, que es donde radica el problema de estas enfermedades, porque tienen una herencia que no son fáciles de saber con antelación. El DNA mitocondrial es muy característico, circular y bicatenario, y además por mitocondria tiene numerosas copias, se llama poliploidía. Consta de una secuencia de alrededor de 16.500 nucleótidos, y esos nucleótidos lo que van a hacer es secuenciar 37 genes, 13 de los cuales codifican componentes de proteínas mitocondriales, 22 que codifican RNA de transcripción y 2 RNA de ribosomal, y están dedicados al proceso de traducción de las 13 proteínas codificadas por este mitogenoma. Este doble control genético nuclear y mitocondrial de esta función mitocondrial va a producir patrones hereditarios fascinantes que representan un reto diagnóstico, porque no es a lo que estamos acostumbrados. El término de enfermedad mitocondrial es un término que va a involucrar a un grupo de enfermedades o desórdenes genéticos caracterizados por una disfunción mitocondrial. Y si bien hoy en día hay una mejora en la detección de estas enfermedades, no hay tratamientos efectivos. O sea, no hay cura para esa enfermedad, sino que hay un manejo clínico que está enfocado sobre todo en el alivio de los síntomas. Y la variabilidad clínica está explicada por las características únicas de esta genética mitocondrial que ya les había anticipado. Al tener multicopias del genoma, de 100 a 1000 por mitocondria, una paciente con mutación puede tener o bien homoplasmia, o sea, todas las copias afectadas, o heteroplasmia, que es solo una porción de las mitocondrias. Y estas enfermedades van a ser heredadas sí o sí a toda la progenie, porque todas provienen del ovocito. O sea, las proteínas que venían del espermatozoides son ubiquitinadas y degradadas cuando entran al ovocito, por lo cual lo único que queda son las de origen materno. Y alrededor de 300 mutaciones de RNA de ribosomal y de transcripción, y 300 mutaciones puntuales de regiones codificantes control se han encontrado. Entonces, no solamente tenemos que son difíciles de saber de qué manera van a ser heredadas, sino que además hay una gran cantidad de mutaciones dando vuelta. Y la interrupción de las vías esenciales metabólicas, que ya hablamos de que eran las funciones de las mitocondrias en estas personas con enfermedades, van a estar sobre todo en órganos que tienen alta demanda de energía. Y esto va a llevar a una discapacidad y a la muerte temprana, porque es como que si tuviera ciclos fútiles de energía, en donde no pueden aprovechar, digamos, no pueden generar la energía necesaria para que vivan esos órganos. Entonces va a generar una falla en el sistema
que va a llevar a la muerte de la persona en una forma bastante temprana. Hay una variedad de síntomas y fenotipos incluso en una misma familia por esto mismo. Y además, para sumarle mayor complejidad, hay una distribución diferente del mitogenoma mutado entre los órganos dependiendo de cómo se segregó en el desarrollo fetal. Entonces, a pesar de que por ahí una persona sabe que tiene una mutación y que se la puede heredar a su progenie o a sus hijos, una persona, digamos una mujer, en realidad va a depender no solo de qué mutación tenga, sino de qué manera se segregó cuando se formó el ovocito primario, sino también de qué manera se segregó dentro de los órganos. Para que se entienda un poco mejor, digamos, lo que se evalúa en general es la proporción de mitocondria mutada con respecto a la sana. Y esto es importante porque a partir de cierto nivel de mitocondrias mutadas es cuando se desarrolla la enfermedad o se manifiesta. Entonces, lo que vamos a ver es que en realidad hay un cuello de botella genético durante el desarrollo de la línea germinal femenina, así se llama, o bottleneck, que significa que una mujer que porta una mutación puede transmitir en diferentes niveles la mutación. Y esto, si ustedes pueden observar el dibujo, van a ver en verde las proteínas, las mitocondrias que están sanas o las wild type. En gris son las mutadas y fíjense que desde la célula germinal primordial a los ovocitos primarios pueden haber tres tipos de opciones. O bien que ocurra como la primera, en donde hay una sola mutada y tres sanas, que ocurra como en el intermedio, en donde hay dos sanas y dos mutadas, o que ocurra como el tercer ovocito primario, que son tres mutadas versus una sana. Entonces, cuando se desarrolle el ovocito maduro, en realidad la proporción de sanas versus mutadas va a ser distinta. Y la heteroplasmia va a ser mayor en el ovocito de abajo con respecto al de arriba. Y esto es lo que va a dar que haya diferencias en el organismo que se forme a partir de ese ovocito. No es lo mismo un organismo que se desarrolla a partir del primer ovocito que del último. Esto es lo mismo, pero para que se vea un poco más grande, en donde lo que estamos viendo es esto. En el primero, en este caso están al revés, ¿no? El primero, que es un nivel alto de mutación, la descendencia va a estar afectada. En el del medio, que tenía mitad y mitad, la descendencia va a estar moderadamente afectada. Y en el de abajo, en realidad, el nivel es muy bajo de mutación, entonces es muy probable que esa persona ni siquiera se entere. Entonces, como conclusión, no es posible predecir el riesgo de enfermedad en la descendencia. Y una mujer portadora de un bajo nivel de un mitogenoma mutado puede tener un hijo severamente afectado. Y ahí es donde radica la complejidad de todo este tema. Que aunque una persona venga con una enfermedad bastante, digamos, con un nivel de mutación bastante bajo, puede llegar a tener una descendencia muy afectada. Entonces, en cuanto a la prevención de estas enfermedades de mitogenoma, en la actualidad solamente se le ofrecía o donación o PGD. El PGD en realidad es ineficiente para detectar mutaciones en el mitogenoma, sobre todo en pacientes que tienen altas cargas de ovocitos, digamos en ovocitos y bajas en las células fuera del ovario, ¿sí? Porque recordemos que la segregación de las mitocondrias va a ser distinta en los diferentes órganos en el desarrollo fetal. Entonces, en esas personas que tienen altas cargas en ovocitos pero bajas fuera del ovario, como se usa de control en la técnica los linfocitos maternos, en esos linfocitos maternos vas a tener muy baja carga. Entonces se va a hacer un sesgo en esa determinación. Entonces, además, este PGD no va a ofrecer ninguna alternativa para aquellos embriones que están afectados. Entonces, lo que se pensó fueron en diferentes técnicas para evitar esto desde el vamos. Entonces, está la primera, que es la transferencia de pronúcleos, una transferencia de uso, transferencia de blastómeras y transferencia de citoplasma,
que lo vamos a desarrollar brevemente. La transferencia de pronúcleos, lo que se haría es una persona que tiene mitocondrias mutadas, que es la que tiene, digamos, el ovocito con las mitocondrias en rojo, es la que viene. Buscamos ovocitos de donante, que son las que tienen las mitocondrias en verde, que están sanas. Se fertilizan las dos con espermatozoides de la persona, digamos, del esposo. Y una vez que se formaron los pronúcleos, se visualizan, se le sacan los pronúcleos a la donante, digamos, de ovocitos, o sea, al embrión formado por esos ovocitos, se destruye y luego se toma suavemente los pronúcleos formados digamos, por la mutada, por la paciente mutada, y se coloca mediante un carioplasto dentro del citoplasma de la receptora. Y de esta manera queda con mitocondrias sanas, pero con el genoma de la persona afectada. El problema es que, bueno, la mitad de los embriones van a estar destruidos porque al eliminar digamos, al sacar los pronúcleos de la persona que estaba afectada y insertárselo en el otro, los ovocitos que quedan sin pronúcleos se pierden. Pero se puede realizar FIV y no es necesario la técnica de ICSI porque lo que necesitamos es solamente que se fertilice. La visualización del pronúcleo va a ser fácil porque se puede hacer directamente con el microscopio invertido que tenemos en el laboratorio. Se cuestionó el tema del vector viral inactivado SEB, que es el que se utiliza para que después se fusione el citoplasma con los pronúcleos, digamos, el carioplasto que tenía los pronúcleos. Pero después se vio que no amplificaba mediante RT-PCR en los embriones formados. Lo hizo Tachibama en el 2009. Y a su vez hay algunas otras técnicas que utilizan, en vez de un vector viral, lo utilizan como pulsos, electropulsos para que se fundan las membranas. Solo se aplicó a cigotos con fertilización anormal de 1 o 3 pronúcleos y se debería probar primero en primates para poder desarrollarlo en humanos. La otra técnica, que está un poquito más estudiada y más utilizada en humanos, es la transferencia del uso, en donde lo que se hace es directamente antes de formar el embrión, se toma el uso de la donante, se elimina y después en el ovocito de la paciente que está afectada se toma el uso, se coloca en el ovocito y luego se realiza el ICSI. Entonces de esta manera se forman los embriones con el genoma de la paciente afectada en un ovocito que está sano. Como esto ocurre previo a la fertilización, no estaríamos descartando embriones. Como el ovocito además debe ser denudado para poder sacarle ese uso, sí o sí se necesita la técnica de ICSI. Y se necesita un equipo especializado porque necesitamos ver el uso mediante la birefringencia de la luz polarizada. No se puede hacer con el microscopio invertido que tenemos en el laboratorio. El complejo uso cromosomas es bastante lábil, con lo cual se necesita manipular con cuidado y en condiciones ambientales muy reguladas porque la temperatura puede dañar el uso y esto causará a su vez después aneuploidías en el embrión que vamos a estar formando. Y a su vez, dentro de las cuestiones técnicas, se debe retirar el cuerpo polar para evitar que se vuelva a funcionar con el carioplasto. Otra técnica que no está tan desarrollada, se utiliza un poquito más en clonación, es la transferencia de una blastómera, en donde lo que se hace es se utiliza el ovocito de la persona afectada, se pone a fertilizar y entonces
se obtiene hasta un embrión de 8 células, donde se retira una blastómera y se coloca un ovocito que previamente se le retiró el uso. Y entonces de esa manera eh, uno le coloca el DNA y la información para que siga clivando. Entonces va a haber un embrión con DNA mitocondrial combinado. Estos, en realidad, en bovinos que se hicieron estudios, mostraron altos niveles de heteroplasmia en el mitogenoma. Y en realidad el problema es que el éxito va a depender de la segregación mitocondrial que después se haga durante el desarrollo fetal y la cantidad mutante en cada órgano. Entonces no hay estudios en humanos, sino que está asociada a la clonación reproductiva. Y la última, que es la que más esperanza nos da, es la transferencia oplásmica o citoplasmática. Esta lo que se hace es tomar un 5 o 10% de citoplasma de una donante, y cuando realizamos el ICSI se coloca primero las mitocondrias y después el espermatozoide con la misma aguja, y es como que uno mezcla las mitocondrias afectadas junto con las sanas. Entonces se transfiere una porción de citoplasma con mitocondria wild type de un donante sano no afectado. La consecuencia heteroplasmia del embrión resultante debe diluir a la mitocondria mutada, entonces rescataría el fenotipo, o al menos en cierta proporción. Pero el éxito también va a depender de la segregación mitocondrial durante el desarrollo fetal y la cantidad de mitogenoma mutante en cada órgano. Entonces, si bien de todas las técnicas la que mejor se fue usando fue la de la transferencia de uso para enfermedades mitocondriales, se vieron algunas cosas en esta transferencia citoplasmática que después se van a utilizar para ver si se puede mejorar o no la calidad del ovocito. Entonces, si bien puede mejorar el desarrollo embrionario en pacientes con fallas reiteradas de Fib, no necesariamente previene la transmisión de enfermedades, que es lo que yo le planteaba. Y se utilizó mucho en los 90 con alrededor de 50 nacimientos, pero se detectaba, digamos, mitogenoma de la donante en la descendencia, con lo cual se empezaron a hacer preguntas sobre bebés de 3 padres, o así se le llamaba. Y en realidad, en el 2002, la FDA en Estados Unidos suspendió la técnica por preguntas tanto éticas como genéticas. Se habla de dos tipos de técnicas, una sincrónica, donde el citoplasma del donante reemplaza la del receptor en el mismo estadio del desarrollo, por ejemplo, de vesícula germinal temprana a vesícula germinal tardía, o de M2 joven a M2 posmaduro, o asincrónica, de una etapa de desarrollo diferente entre los ovocitos receptor y el donante, por ejemplo, de M2 a profase 1. Estas son un montón de comparaciones de estudios que se hicieron, en donde podemos ver con el círculo rojo los donantes y en el círculo azul los receptores, los distintos estadios. Y lo que también se vio es que los embriones con 3 pronúcleos criopreservados podían ser utilizados para sincronizar donantes y receptores. Entonces, a pesar de tratarse de un genoma altamente conservado en la evolución, existen diferentes haplotipos dependiendo de la etnia de la población, y eso también lleva a algunos problemas. Entonces, numerosas proteínas son transportadas a la mitocondria para realizar su función en la cadena transportadora de electrones, y esto además genera preocupaciones en cuanto a las posibles incompatibilidades entre la terapia de reemplazo mitocondrial. Se empezaron a hacer muchas preguntas con respecto a esto porque en realidad uno le está colocando una mitocondria que no es la propia con esta mezcla de mitocondrias. Entonces se pensó que como aplicaciones técnicas de estas técnicas en sí podía ser la prevención de la enfermedad de mitogenoma en pacientes con diabetes, y ahora vamos a ver por qué, y en rejuvenecimiento de ovocitos, que es lo que ahora está más en auge. Acá hay un artículo de Zhang y colaboradores del 2017 del RBM Online,
en donde ellos explican el nacimiento vivo de un bebé mediante la transferencia de uso para prevenir la enfermedad mitocondrial. La paciente que tendría el síndrome de Lake, donde un 20 o un 25% de las causas de este síndrome es por mutaciones del mitogenoma. La síntesis de ATP en estos pacientes está reducida entre un 50 y un 70%, causando la falla de la cadena respiratoria. Y estos pacientes van a desarrollar una regresión tanto motora como mental, lo cual lleva a la discapacidad y rápidamente a la muerte, generalmente por fallas respiratorias. Entonces, cuando la mutación del mitogenoma 8993T es menor al 30%, el portador es asintomático. La madre del paciente con esta mutación, medida por NGS, reveló que tenía una heteroplasmia del 23,27% en folículos, 24,5% en sangre y 33,65% en precipitado de orina. Que es lo que veníamos hablando de que va a haber diferentes heteroplasmias de acuerdo a la segregación en los distintos órganos. Se realizó la transferencia del uso en ovocitos M2, son ovocitos donados criopreservados. Se biopsiaron y analizaron los blastocitos resultantes mediante array de SGH. Se transfirió un blastocisto varón con solo el 5.7 de carga de la mutación y nació un bebé con una carga de 2.36 a 9.23 en los tejidos testeados. O sea que fíjense que ni siquiera haciéndole un estudio en el blastocisto da lo que después va a desarrollar ese embrión. Lo que yo quería que vean igual es que esta paciente se hizo un primer ciclo en donde se pudieron guardar los ovocitos y un segundo ciclo en fresco. De este primer ciclo, en realidad, de los que sobrevivieron, o sea, de los 4 que se guardaron, en realidad se guardaron 5 porque 5 habían degenerado, de los 11 que se habían obtenido. De esos 5, después de la vitrificación, sobrevivieron 2 y 1 sin zona. Y después no fertilizó ninguno post-ICSI. O sea, se lo pudo hacer ICSI a uno y no sobre ninguno. Y en el segundo, que eran frescos, en realidad hubo 10 degenerados. 4 se le pudo realizar ICSI, fertilizaron los 4 y llegaron 4 blastos. Lo que quería ver es que la calidad de esos ovocitos en estas pacientes es muy mala, porque fíjense que de 18, 10 degeneraron y de 11, 5 degeneraron. Con lo cual en realidad la técnica está lejos de ser algo bastante esperanzador, digamos. En cuanto a pacientes con diabetes, algunos estudios sugieren que las pacientes con diabetes se comportan como pacientes añosas en la reproducción. Tienen altas tasas de neuploidías, abortos y defectos de nacimientos. Y esto estaría estaría atribuido a una disfunción mitocondrial. Dice que tiene estrés oxidativo alto, que lleva alteraciones en la ultraestructura mitocondrial, aumenta el número de copias del DNA mitocondrial y reduce los niveles de ATP y metabolitos del ciclo del ácido tricarboxílico. El aumento en este mitogenoma sugiere que la diabetes o bien estimula la biogénesis mitocondrial o inhibe la degradación de ovocitos. Estudios en ratones sugirieron que los ovocitos se desarrollan normalmente debido al ambiente tóxico que genera la diabetes y esto conlleva el daño mitocondrial. Se cree que la correlación entre el daño mitocondrial y la insulinoresistencia puede predisponer una progenie con obesidad e insulinoresistencia. Entonces, bueno, en pacientes con diabetes sería una opción el tema de poder inyectar mitocondrias que cambien este factor, digamos. La mitocondria como principal factor de calidad ovocitaria estuvo bastante estudiado y la mitocondria juega un rol vital en las funciones ovocitarias y son la mayor fuente de ATP durante el desarrollo embrionario previo a la implantación, porque la glicólisis va a estar limitada después de la fertilización y la replicación mitocondrial va a estar suprimida en ovocitos hasta que llega al blastocisto. La disfunción mitocondrial se piensa que es un factor clave involucrado en una pobre competencia de desarrollo en ovocitos en pacientes añosas.
El contenido de DNA mitocondrial de ovocitos de pacientes de edad reproductiva avanzada y de pacientes con baja reserva ovárica es menor que en pacientes más jóvenes o con reserva normal ovocitaria. Y además está correlacionado con la habilidad del ovocito a fertilizar, ya que los ovocitos que no fertilizan poseen menor copias de DNA mitocondrial. Algunos tipos de células, como los ovocitos inmaduros y los embriones clivados preimplantatorios, la actividad mitocondrial afecta directamente la viabilidad. Los factores de ciclo celulares en el endoplasma donado pueden mejorar la maduración nuclear y citoplasmática en el ovocito receptor de acuerdo al ciclo celular. En el 82, John Muggleton y Harris realizaron una transferencia de citoplasma en embriones no bloqueados a embriones bloqueados y se reinició la división. Y además se demostró en animales la capacidad de mejorar la capacidad ovocitaria. En el 97, Cohen y colaboradores anunciaron el embarazo con la técnica de inyección de citoplasma de donante de ovocitos en una paciente. Como verán, es algo que viene ya desde hace tiempo, lo que pasa que por cuestiones éticas y de seguridad no es algo que se desarrolle habitualmente. Entonces pensaron en esta técnica como el rejuvenecimiento de ovocitos. Como las mitocondrias son la principal fuente de producción de especies de oxígeno reactivas intracelulares, la mutación de proteínas de la cadena respiratoria causan un desacople y por lo tanto un aumento de estas especies de oxígeno reactivas. Entonces la función metabólica y energía baja. Con el aumento de la edad, estas mutaciones se van acumulando y por lo tanto cada vez tenés más aumento de ROS. Entonces la tasa de mutaciones del DNA mitocondrial es 15 veces mayor al del nuclear, mayor tasa de replicación con falla de histonas, intrones y enzimas de reparación. O sea que con la edad, por ahí la célula en sí no va envejeciendo, pero las de las mitocondrias, al fallarle todos estos sistemas que sí tiene el DNA mitocondrial, produce mucho más mutaciones. Las aneuploidías en ovocitos de mujeres mayores de 30 se explica por el hecho de que la resunción de la meiosis requiere grandes sumas de energía. Y además el potencial de fertilización del ovocito y potencial del desarrollo embrionario dependen del ATP, el contenido del DNA mitocondrial y del número de copias de DNA mitocondrial que va a tener. En humanos, altos valores de ATP en ovocitos se va a correlacionar con un mejor desarrollo de embrionario y se ha sugerido que los ovocitos durante la maduración contienen cantidades excesivas de mitocondrias cuya principal función es posibilitar el desarrollo embrionario donde la replicación mitocondrial está suprimida. Una actividad baja de mitocondrias menos ATP tiene efectos deleterios en la segregación cromosómica y en el desarrollo embrionario, lo que va a llevar a aneuploidías y reducción de la implantación. Algunos reportes van a sugerir que una mujer que tiene historia de falla de in vitro genera ovocitos de pobre calidad que contienen mitocondrias ineficientes, resultando en una producción enérgica disminuida. Una mitocondria sana es esencial para esta señalización de apoptosis y una segregación de cromátidos apropiadas durante la fertilización, así como el consecuente proceso de división mitótica vía respiratoria y la producción de ATP. Entonces, la infertilidad está asociada a pobres tasas de implantación, proceso que también necesita grandes cantidades de energía. Cuando se comparó el número de copias que tenía una paciente con causa desconocida de falla de fertilización versus pacientes con fallas debido a defectos de muestras de semen severos, por ejemplo, hubo menos cantidad en el primer grupo. O sea, había menos copias de DNA mitocondrial en los pacientes que tenían fallas sin causa aparente, digamos. Y bajas cantidades de copias resultan en una falla de maduración oplásmica. Por estas razones, la transferencia de mitocondrias sanas en estos pacientes podría brindar las grandes cantidades de ATP requeridos para la fertilización y el desarrollo normal embrionario. Con todo el problema que hubo por el tema de la heteroplasmia, no por sí, digamos, por una cuestión de mutación, sino por la heteroplasmia de dos personas diferentes, lo que se pensó fue en la transferencia de mitocondrias autólogas. Entonces, para esto, lo que se hace es una inyección de una porción purificada de mitocondrias en lugar de plasma. Y se obtienen de las propias células de la paciente, o del ovario, de las células madres de begonias, o de ovocitos, de los ovocitos de descarte, por ejemplo, los inmaduros. Las mitocondrias provenientes del ovario
en realidad son un poco más complejas, pero Ovascience reportó mejoras en los procedimientos con un tratamiento que se denominó Augment-SM, donde aíslan células madres de ovogonias de biopsias de corteza ovárica mediante centrifugación, se inyecta con ICSI y todavía no está probado si estas mitocondrias realmente han pasado el cuello de botella genético que habíamos hablado antes y si son adecuadas para ser utilizadas en la próxima generación. Pero bueno, ellos ya lo venden y si ustedes se fijan en la página de internet lo van a poder mirar. Acá tengo un video en donde en realidad A sample of your ovarian tissue is provided from a biopsy. The tissue is processed to isolate mitochondria, the cell's energy producers, from your egg PC cells. Y ahí sacan las mitocondrias que luego purifican mediante la centrifugación y luego la inyectan cuando Your fertility specialist combines the energy-producing mitochondria with the sperm, which are then added to your egg. The mitochondria from your egg PC cells supplements your egg's existing mitochondria during IVF. The Augment treatment from Ovascience, improving fertility through science. Ellos plantean de que, bueno, que es algo bastante simple de hacer y se los ofrecen a las pacientes. Sin embargo, como estas, digamos, ovogonias son difíciles de conseguir y además tienen poca cantidad de mitocondrias en comparación a, digamos, a los ovocitos, una opción son los ovocitos madurados in vitro en biopsias de ovario y también de criopreservación de tejidos, o bien los ovocitos que estaban inmaduros que se obtienen en tratamientos de fertilización asistida. Estas mitocondrias se consideran que ya han pasado este cuello de botella genético y para esto, bueno, el PTSK-KT regula la señalización de la quiescencia folicular. Si se aumenta esta vía de señalización, se estimula la activación y el crecimiento de folículos primordiales dormidos. Entonces, plantean la biopsia de ovario, maduración in vitro del folículo, que se llama IVA en vez de IVM, en inglés mediante estimulación con esta proteína, con este metabolito, y la inserción nuevamente en la paciente. Entonces, se saca un poquito del ovario, se madura in vitro con esto para aumentar el crecimiento de los folículos primordiales dormidos y se vuelve a insertar. Entonces ahí de 3 a 6 meses después, las pacientes potencialmente desarrollan una gran corte de ovocitos conteniendo ovocitos maduros. Estos ovocitos van a estar disponibles para una fertilización in vitro, pero es muy probable que la competencia esté comprometida por la edad de la mujer. Entonces ellos lo que plantean es que algunos de estos ovocitos, como van a ser varios, se pueden utilizar como fuentes de mitocondrias para inyectarlas en el resto de los ovocitos. Entonces de esta manera no solo aumentás la cantidad de ovocitos disponibles porque vos aumentaste, digamos, la foliculogénesis, sino también potencialmente aumentás la calidad de los mismos porque le estás poniendo mayor cantidad de mitocondrias. Esta estrategia sería útil para pacientes de muy mal pronóstico, pero no hay evidencias suficientes en la maduración. El PTEN, que es una sustancia que inhibe el P3KKT, inhibe células tumorales en el ovario y su uso podría activar células dormidas en el tejido. Y eso es lo que plantean como cuestionamiento. Otra opción es utilizar los ovocitos que se obtienen cuando se observa tejido ovárico. Solo el 30% de lo que se obtiene en superficie son M2 y el resto puede utilizarse como fuente de mitocondrias y criopreservarse también. Ellos lo que dicen es cuando uno saca un ovario, o sea, tejido ovario, que uno saca el ovario, cuando lo va a criopreservar, uno lo que hace es aspirar los folículos que tiene en la corteza. Entonces uno los saca y después mira qué son. El 30% nada más de esos van a ser maduros. El resto son todos inmaduros, que uno los guarda en realidad para hacer una maduración in vitro a posteriori. Pero uno podría utilizar esos mismos ovocitos como fuente de mitocondrias. Entonces ellos plantean que hay varias opciones y, digamos, en las personas que tienen edad reproductiva avanzada, y es, si hacen criopreservación de tejido ovárico,
Después se pueden obtener los ovocitos inmaduros que se pueden madurar in vitro. Si se hace un ciclo estimulado y se hace FIV, lo mismo con los ovocitos inmaduros. O bien, con una biopsia de tejido ovárico, se puede hacer, digamos, el IVA, que es la maduración de estos ovocitos que uno saca de la corteza, o bien de las células primordiales. Y con esto tendríamos fuente de mitocondrias para después inyectar en los ovocitos que sí tengamos maduros cuando le hagamos la in vitro. La diferencia está en que todo lo que sea ovocito inmaduro en realidad va a haber pasado este cuello de botella, que no ocurre con las de las ovogonias. Entonces, algunas consideraciones es que se debe sincronizar los ciclos de estimulación de la donante y la receptora. La posibilidad de utilizar ovocitos criopreservados está sujeta a la optimización de las técnicas de vitrificación, porque el uso es muy sensible a la criopreservación. Entonces, está esa posibilidad de poder utilizar los triplonucleados como fuente de mitocondria, tanto para donantes como propios, en realidad va a estar sujeto, digamos, a que se pueda criopreservar de una manera adecuada para que no se destruya nada, así como de los ovocitos que están inmaduros para el uso. Solo la transferencia del uso y las de pronúcleos se han considerado para ensayos en humanos, el resto no. El uso de mitocondrias autólogas en caso de pacientes de edad reproductiva avanzada evita las consideraciones éticas de origen genético y el riesgo de heteroplasmia. El uso de ovocitos obtenidos, tanto del IVA, del IBM o del in vitro, al haber pasado el cuello de botella, van a representar una fuente de mitocondrias de alta calidad y son relativamente más fáciles de obtener que las de la ovogonia, y quedan por definir mediante trabajos controlados y aleatorizados el grupo de pacientes que se beneficiaría con estas técnicas. Por último, en realidad, simplemente como para que vean la complejidad de estas técnicas, es en el 2002 la FDA, la US Food and Drug Administration, suspendió la técnica de mitocondrias heterólogas por estos cuestionamientos éticos y genéticos, y el único país que reguló la donación de mitocondrias por las enfermedades mitocondriales, en realidad no como algo para que pueda mejorar la calidad ovocitaria, fue Inglaterra. Tienen este manual en donde está todo completamente regulado, a quién se las donan, por qué se donan, en qué condiciones se donan, pero es el único país del mundo que tiene esta regulación. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Cualquier inquietud tienen mi mail debajo de la primera diapositiva. Muchísimas gracias.